Bienvenidos al podcast de Generación de Bendición Reforma 2.0, un espacio libre para platicar con amigos de temas de interés y a la luz de la palabra del Señor. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a este podcast Reforma 2.0. Estamos muy contentos una vez más de lanzar una nueva emisión. Y en este día nos acompaña Dana Montes. Bienvenida, Dana. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a formar parte de este hermoso proyecto de nuestros jóvenes de nuestra iglesia y pues emocionada por todo lo que se va a llevar a cabo y que este mensaje sea de bendición a las personas que nos están escuchando. Sí, qué bueno que tenemos a Dana aquí, esperamos que no sea la última vez, que podamos compartir muchos más tiempos de podcast con ella y con todos los demás jóvenes, ¿verdad? Sí, los jóvenes tienen que estar listos porque así como le toca a Ana, esta vez puede ser que llamemos a otro joven, ¿verdad? Les toca a muchos. Así que listos todos los jóvenes y pilas, sigamos adelante. Bien, estamos desarrollando una serie bien interesante, los deberes de la vida cristiana. Y comenzamos ya con el primer episodio hablando de nuestra actitud hacia Dios. Y en esta segunda parte de la serie vamos a tratar el tema mi actitud hacia los demás, o hacia mi prójimo, o hacia mis hermanos en la iglesia, y queremos desarrollarlo en este podcast. Así que a todos les animamos a participar, a comentar, ¿verdad? También ahí en este podcast, que nos manden sus comentarios, sus aportaciones. Así que vamos a leer las bases bíblicas. Estamos basando nuestro estudio en el libro de Romanos capítulo 12 y también en Hebreos capítulo 13, que habla acerca de los deberes de un cristiano, ¿verdad? Entonces, queremos leer Romanos capítulo 12 para comenzar, y voy a leer el versículo 9 en adelante, que dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y dice el versículo 15: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. ¿Qué opina Sergio acerca de este tema, mi actitud hacia los demás, como parte de los deberes de un cristiano, ¿verdad? Sí, la verdad que, son deberes de parte de nosotros. Ya, como bien dijiste en la palabra de Dios, todo lo que nos dice la Biblia de cómo debemos de comportarnos entre nosotros, con la sociedad. Y yo pienso que también, en este tiempo de pandemia, cómo ha sido la situación, el aislamiento que hemos tenido, el distanciamiento. También yo pienso que en cierta forma, cuando inició la pandemia, nos alejamos muchos entre hermanos. Y creo que eso también nos vino a perjudicar. No sé los demás que piensan acerca de eso, pero yo sentí eso realmente, de que nos distanciamos y la verdad se perdió un poco, por así decirlo, las relaciones. Quizás solo con nuestros amigos teníamos comunicación, pero quizás con el resto del grupo de la iglesia sí perdimos esa comunicación, ¿no? Sí, bueno, aunque ahí lo que acaba de leer Héctor dice palabras claves como prefiriéndonos unos a otros. La verdad, no sé si aún antes de la pandemia pasaba eso, siendo honestos, pues. Entonces, pero sí, es interesante lo que decís, de que sí pasó la pandemia, quizás no hemos estado juntos en todo este tiempo, pero ahí no, la Biblia no dice como que si pasa una pandemia ya no, o algo así. No, o sea, claro, siempre tuvimos que haber buscado una forma de estar en contacto, siempre el uno prefiriendo al otro, sabiendo cómo estar del otro, y quizás fallamos en eso, no sé, quizás otros sí lo hicieron, pero sí, es bien interesante desde mi punto de vista. Esta parte de los deberes con los demás, especialmente con los hermanos, es difícil para mí. Entonces, pero sí, no sé, Dana, ¿qué piensas?
No, toda la razón. Nos desconectamos completamente de la iglesia y muchos con el Señor. Y ahí la Biblia está súper claro que nosotros como cristianos tenemos deberes, tenemos que asumir muchas responsabilidades. Esto de ser creyente no significa, no es solo congregarse, sino que va mucho más allá de decir yo creo en Dios o yo soy hijo de Dios. Nosotros tenemos que representar y tenemos que, porque una vez aceptamos al Señor, cambiamos nuestro estilo de vida y tenemos muchos compromisos como creyentes ahora. Definitivamente que la palabra de Dios nos está exhortando a algo bien interesante. Algo que debe fluir como hijos de Dios, o nuestra actitud cristiana, o algo que nos debe caracterizar o ha caracterizado la vida de los creyentes por todos los años, es el amor. Y ahí el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo podemos interpretar eso, el fingimiento, Sergio? Sí, no, ahí yo pienso que debe de ser sincero, ¿verdad? Y digamos yo lo pongo en lo personal mío. A veces yo mando mensajes a algunos hermanos de que le vaya bien o cómo está. Muchas veces solo nos comunicamos por redes, por WhatsApp, por así decirlo. Pero cuando mandamos solo un mensaje, siento de que no es eso quizás el amor verdadero, ¿verdad? Porque uno, la verdad, debe de visitar al hermano, digamos, en cualquier necesidad, quizás solo con un texto. Y como normalmente lo hacemos, pienso que no sería ese realmente el sentido, pues. Hablemos en primera instancia en nuestras relaciones como hermandad, como una comunidad de fe en nuestra iglesia. ¿Cómo son nuestras relaciones con nuestros hermanos? ¿Creen que hay fingimiento muchas veces de parte de nosotros como creyentes? ¿O hay argollas como otras veces se manifiestan? No sé. Las argollas siempre han existido, ¿verdad? Sí, bueno, como dice Sergio, la verdad que en otras versiones dice amarse sinceramente. O sea, el amor sin fingimiento es amarse sinceramente, pero la verdad que también pasa en la iglesia que sí hay grupos de amigos o personas con las que preferís estar porque te caen bien o son como de tu mismo nivel, de cualquier tipo de nivel, ¿verdad? O tienen los mismos gustos, sí, cualquier razón de estas. Entonces, y no lo miro totalmente mal, pero sí puede ser que también con ciertos hermanos simplemente exista la cordialidad, ¿me entiendes? O sea, te saludo, hola, me despido, hola, pero hasta ahí. Lo hacen por compromiso, como Exacto. que para no quedar mal. Exacto. Sí, solo por ser amable, compromiso. por ser amable. Y eso pero también... ahí es donde podemos caer entonces en el fingimiento o no estar siendo sinceros con un hermano. Exactamente, sí. Entonces sí pasa, definitivamente No, sí pasa. O con otro joven, pues Fingimos, muchas veces fingimos. que no nos cae bien, así como, Sí. como decimos normalmente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos manda a amar a todos. Ahí la palabra de Dios nos dice, amaos los unos a los otros, ¿verdad? También Está súper habla claro. muchas veces de soportarnos unos a otros. sí. Eso hablando de nuestra relación de fe, pero la verdad es que hay algunos Sí. amigos o hermanos que Que soportan, no se llaman. cuesta soportarlos. Aquel día estaba hablando con Belén Murillo, nos estábamos contando unas historias, ahí hasta terminamos llorando las dos, y Belén encontró se lo voy a enseñar, bueno, no se lo puedo enseñar, pero se llama Cómo amar a los cristianos insoportables. Así se llama, pero la verdad que está súper bueno. Está súper bueno. Y no es que yo me crea no insoportable, porque seguramente por ratos lo soy. Pero hay casos donde uno definitivamente está como hasta aquí, pues. Sí. Y aún de un hermano. Y aquí, digamos, ayer estaba leyendo este plan y me confrontaba que decía el versículo de que Jesús dice, o sea, ¿qué de bueno hay en amar a alguien que es tu hermano, pues? O que es tu amigo. No estás ganando nada. El difícil de amar, ese es donde vas a ganar. Ahí es donde realmente está Dios actuando en vos, en ese difícil de amar. Y es difícil, pero bueno, hay que seguir luchando. Sí, yo pienso también de que, bueno, sí hay hermanos de que no nos caen bien quizás. Ciertas acciones que ellos hacen no las compartimos. Pero al final yo pienso que eso es lo que comentaba Héctor, que es el amor de Dios, es el único que puede restaurar esa relación, pues esa relación que quizás no tenemos bien con otro.
Y en el Señor es donde uno aprende a amar a las personas. Hay que realmente ser incluyente, no excluir a las personas, ¿verdad? Que no nos caen bien. Sí. Exacto. Nosotros, bueno, como jóvenes tenemos un gran ejemplo, un modelo que es Jesús, ¿verdad? Que él, cuando él estaba en la tierra, él escuchaba a las personas, él estaba siempre atento a las necesidades y él no estaba viendo que no, morir con este grupito, morir con el otro. Él con cualquiera, él estaba ahí dispuesto. Con esa humildad nosotros tenemos que, tal vez nos cueste un poco porque sí, como dicen, hay hermanos que hay que amarlos en el amor de Cristo, pero... En el amor de Cristo. Pero ahí es el Señor el que se encarga en como que moldear nuestro corazón y todo. A ser difícil y todo, pero es algo en el que tenemos que trabajar y no estar como que viendo este grupito sí, este grupito no, o sea, todos somos iguales. Sí, al final el deber es Exacto. amar, no importa Exacto. cómo sea, amar. Yo creo que esto aplica a nuestras relaciones. Alguien dijo por ahí que el amor es una decisión, o sea, que cada día nosotros debemos de decidir amar a ese hermano en la fe y que por más que no comparta nuestros mismos pensamientos, nuestros mismos gustos, porque eso es lo que puede suceder, ¿verdad? No tenemos las mismas opiniones muchas veces, pero somos parte de un mismo cuerpo. Y yo creo que lo interesante ahí es que nosotros sintamos ese amor, que el Espíritu Santo siempre nos redarguye y nos dice algo anda mal en tu relación con tu hermano. ¿Y, Sí. ¿y qué toca? Dana hablaba de una palabra interesante, la humildad. Exacto, sí. Hay otro versículo en la Biblia que dice que nos consideremos menores que los demás, ¿verdad? Sí. Que la verdad que así debe ser nuestra actitud cristiana. Y yo no sé ustedes si han tenido alguna situación o algún ejemplo que puedan darnos, pues, que sirva de edificación. ¿Y cómo han resuelto ese conflicto, tal vez con algún hermano o en equipos de trabajo normalmente? Sí, mira, bueno, yo he pasado por situaciones así, bien críticas, digamos, en el trabajo que he estado realizando en la iglesia, en la parte de tesorería. Muchas veces sí se han visto opiniones contrarias, ¿verdad? A lo que quizás pienso yo que es lo mejor. Pero ahí es donde se recalca eso, ¿verdad? De que uno debe de realmente aceptar los comentarios. Porque por lo general, en mi caso, digamos, yo reaccioné en ese momento de que yo tenía la razón. De que yo tenía la razón y de que no quería aceptar a la otra persona. Pero me llevó tanto que tenía diferentes pensamientos este hermano, de que empecé a sentir sentimientos que realmente uno no quiere tenerlos, pues, así como de resentimiento o un malestar hacia ese hermano que ni querer verlo. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó a mí? Bueno, tuve que ponerle eso a Dios en oración, porque Dios es el único que conoce nuestro corazón, y decirle que quitara esos malos sentimientos hacia mi hermano, que me ayudara a poder aceptarlo y a poder amarlo. Y ahí es donde uno se restaura en Dios y de nuevo vuelve en las mismas relaciones, porque tenemos que querernos. Y es donde Dios está formando nuestro carácter. Sí, también. correcto. Exacto. Sí, escuchaba yo una prédica que era de liderazgo, de que en realidad aislados y lejos del involucramiento de la iglesia, aún en los servicios, y el pastor ha hablado de eso también, que uno algunas veces no se quiere involucrar porque ahí está un hermano que no lo voy a aguantar o porque con ese grupo yo no me llevo, pero en realidad involucrados en el servicio y soportando a los hermanos y amando a los hermanos es como Dios actúa en nuestro carácter. Y eso es más importante que cualquier otra cosa, pues, el Señor obrando en nuestras vidas. Así es como en realidad vamos a lograr ser un siervo para Él, pues. Es correcto, sí. Muchas veces el creyente toma la decisión de apartarse muchas veces, de decir, no me voy a involucrar en lo que está Sí, a hablando, mí me han dado las ganas, pues, o sea, yo también. me voy a retirar de tal ministerio, sí. o sí, aún de la iglesia, pues, Sí. por nuestras relaciones. Se vuelven difíciles por rato. En Sí. las iglesias, sí, correcto, por algún malentendido, por algún comentario. Y creen que es válido eso, como hijos de Dios, que tengamos esa actitud, sea lo correcto, apartarnos o alejarnos de la iglesia, por ejemplo, Dan. Sí, bueno, lo que dijiste vos, que en la Biblia claro está que todos somos un cuerpo en Cristo. Tal vez todos tenemos diferentes funciones, pero al final todos somos uno en Él.
Y como hermanos debemos complementarnos todos, porque eso es nuestro deber como en la iglesia y como siervos. Lo que decía Héctor y Melissa, que el Señor es el que moldea nuestro carácter. Sí, yo pienso también de que, digamos, mi experiencia, ahorita ya soy joven adulto, ya. Pero chavorruco. Pero yo, digamos, yo me incluí bien joven, la verdad, al diaconado, bien joven, y yo sí pienso... Soltero, y ahí lo casaron. Sí, soltero, y allá me metieron presión para casarme, ¿verdad? Ok. Pero, Okay. no, la verdad que ya tenía en mente casarme con Meli. A regañarme. La está arreglando. No, ya tenía en mente, pero no, Sí. lo que le quiero decir es de que uno como joven, digamos, los jóvenes que de nuestra iglesia, uno como joven realmente nos cuesta recibir un regaño, alguna exhortación de un adulto. No sé, pero somos así. Y realmente en ese proceso de trabajar con personas adultas, he aprendido mucho. He aprendido bastante mucho de los hermanos diáconos, de los ancianos, de ese grupo de consistorio con el que estaba más pegado. Y esa es una de las cosas donde uno va aprendiendo la madurez, ¿verdad? De cómo conllevarnos nuestras diferencias. De que si puede haber un debate, porque pueden haber, y hasta nos podemos pelear, pero que la cuestión quede ahí y siempre guardar nuestro corazón sano. Porque al final después nos ocupamos entre todos, pues la iglesia no solo puede ser una persona, sino que es un cuerpo. También eso que decís de llegar a la madurez es importante porque puede ser de que en tu grupo de trabajo o de servicio de la iglesia tengan una discusión o haya un malentendido y se dé la oportunidad de hablar o de arreglarlo y quizás nadie lo busque. O sea, todos saben que hay algo incómodo y que hay alguna amargura ahí o algún enojo y nadie lo va a decir. Solo nadie lo va a decir. Así lo van a... Y ahí ya es amor con fingimiento. Sí, eso ya es mentira, ¿me entendés? Todo ya es cordialidad de nuevo, ya es fingido. Entonces también puede pasar y por eso es mejor si hay una incomodidad decirla. Yo, la verdad que estoy en ese proceso, algunas veces yo prefiero no decir las cosas porque tengo miedo de cómo va a responder la otra persona. ¿O querés evitar problemas? Exacto, sí. Sí, porque no sabes qué puede pasar, si se va a enojar más o qué. Pero sí es necesario decirlo. Es difícil, pero es necesario decirlo. Y siempre, como decía Abner aquel día, hay que buscar la forma de decir las cosas también, ¿verdad? Cualquier inquietud que tampoco vayas a ir con todo tu enojo a atacar a los hermanos o decirles que te molestaba enojado. A herir todavía más. Exacto, a herir todavía más, no. Sino que resentimiento. Lo que tu propósito tiene que ser restaurar tu relación con tu grupo de servicio. Correcto, sí. Y así todo vuelve a ser bonito. Sí, la verdad es que no se nos tiene que quitar de nuestra mente que somos un cuerpo en Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos damos un golpecito en el dedo pequeño del pie que pegamos en una esquinita o algo? Todo el cuerpo se duele, ¿verdad? Entonces, si no atendemos ese golpecito, si no venimos y lo sobamos, ¿verdad? Y todo el cuerpo en sí está compenetrado en atender esa dificultad, yo creo que se puede generar todavía más dolor y más conflicto, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en nuestras relaciones en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y algo bien interesante es que nosotros somos cartas leídas, dice la Biblia. Un grupo, una comunidad de fe que da testimonio de unidad, de trabajo en equipo, yo creo que eso impacta a las personas. Sí, eso afuera. Te iba a decir, que en Juan dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces eso también es un testimonio. 17 de Juan. 13. 17, no, pero el 17, 17 también. Que les compartía la oración de Jesús. Sí, es cierto. Que Jesús, correcto, para que sean uno, para que el mundo crea también. Es cierto, para que el mundo crea. Va relacionado. Y es interesante poder estudiar esos versos y aplicarlos, ¿verdad?, a nuestra vida. Yo creo que algo que debemos de tener claro es que en la vida cristiana, y aún así en cualquier otro grupo secular, en nuestro trabajo, en las escuelas, en el colegio, en la universidad, nos vamos a encontrar con conflictos, ¿verdad?, personales, o con diferencias de opiniones. Pero lo importante es lo que hablaba Melissa al final, que haya esa intención de restauración, de unidad, de amor fraternal, a lo que nos llama la palabra de Dios. Ahora hagamos un giro. Estamos hablando de nuestra actitud hacia los demás, pero nos hemos enfocado en nuestra actitud con los hermanos, ¿verdad? O con los mismos jóvenes de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa
con nuestra actitud hacia el prójimo. La Biblia también habla en Hebreos capítulo 13 y dice los primeros 3 versículos, permanezca el amor fraternal, o sea, entre hermanos, ¿verdad? Pero dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahí habla de otro grupo como de personas que están fuera de nuestra comunidad de fe, nuestro prójimo alrededor, nuestro vecino. ¿Cómo debería ser nuestra actitud hacia esas personas? No, lo mismo tanto, así como nos tratamos entre creyentes, ¿no? Así como el amor que Cristo también fue para todos, así nosotros debemos de amar a todas las personas, debemos de ser ejemplos como creyentes también. Ahí la Biblia menciona acerca de los presos, ¿verdad? Yo pienso que sí, ir a un presidio creo que es un reto, un gran reto. No sé si con los jóvenes hemos hecho alguna actividad de ir al presidio a llevar el evangelio o algo así. La verdad no tengo memoria de eso. Yo creo que cuando yo estuve con los jóvenes, de lleno tampoco hicimos algo así. Creo que en otras generaciones sí tuvieron una experiencia, he escuchado yo, de ir a una cárcel, a un presidio. Pero realmente es algo que yo admiro, realmente un ministerio así. Hay gente que va a las cárceles, a la cárcel, a predicar el evangelio o llevarles alimento, ¿verdad?, a esas personas que están privadas de libertad. Sí, y la verdad que ahí se ve bastante necesidad. Yo te digo porque nosotros tuvimos un familiar que tuvo problemas. Él estuvo 6 meses preso. Nosotros los íbamos a visitar. Y recuerdo de que dentro del presidio, bueno, cuando estaba ahí por, no sé cómo se llama, la circunvalación, ahí por Pexi, ahí estaba antes, ya le quitaron, creo. Pero ahí fui. Íbamos con mi familia todos los días. La cuestión es de que cuando uno entra al presidio, ahí están todos los mareros de todo tipo y están divididos de acuerdo a lo malo que hayan hecho, ¿verdad? Pero tras de que una persona normal entra, todo el mundo te ruega ahí por compañía, te ruega por comida, por dinero, y la verdad que sí, ve la necesidad uno, y realmente cuando uno visita este tipo de lugares, hay como una conciencia social de que se despierte en uno, porque uno solo estando en la casa y en la iglesia, pienso de que esa conciencia social como que no la activas. Uno cuando ya viendo la necesidad, es cuando realmente uno le agrada, pues, y ahí es donde empezás a mostrar el amor, y ese amor que Dios nos da a todos, pero no estando solo en nuestros hogares, pienso que es bien difícil ver eso. Bueno, y esa palabra que dice ahí, hospitalidad, Sergio hablaba de los presos, ¿verdad? Pero también habla sobre la hospitalidad y, bueno, viendo una definición de la hospitalidad, es una virtud que se ejercita con peregrinos menesterosos desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Entonces, en realidad eso es mostrar misericordia con cualquier persona. Y de nuevo volvemos a los hermanos. Si es difícil, nos cuesta algunas veces amar a un hermano, soportar a un hermano, puede que sea que una persona fuera de nuestro círculo de la iglesia sea aún más difícil. Pero nuestro deber como cristiano es atender a su necesidad si la vemos, si la estamos viendo y nosotros tenemos a Cristo y tenemos para dar, nosotros debemos atender con misericordia las necesidades de una persona que no sea cristiana. Bueno, y tenemos nuestro ejemplo claro, que es Jesús, que algo que a él lo caracterizaba bastante era el servicio, que él siempre estaba dispuesto, él iba a ver a las personas, como decías, inválidas, él siempre hacía milagros, y eso es algo que nosotros debemos de imitar. Y a los que todos los demás pensaban de ellos como pecadores, así en el caso como de los presos, ¿verdad? Exacto, y o sea, él... Es algo que nosotros como los jóvenes tenemos que ver e imitar, que es nuestro Señor Jesús. Y a veces pienso yo, con mi corazón orgulloso y egoísta, que cómo Él pudo venir al mundo a morir por un montón de pecadores. Sí. Algo que yo
no haría que queden Sí. ahí, pero Él como con ese amor Sí. vino a salvarnos, a darnos una segunda Así es. oportunidad. Eso es algo que nosotros debemos hacer como hermanos en la iglesia, como creyentes, porque al final nosotros llevamos esa luz, nosotros representamos al Señor Jesús, somos sus hijos. Entonces eso tienen que ver las demás personas afuera que tal vez no lo han conocido, pues nosotros ser como que ese camino hacia el Señor. Así es. Así es. Ese buen testimonio. Alguien dijo, nosotros vamos a ser el único Jesús que las personas Conozcan, sí. puedan ver y Exacto. conocer, ¿verdad? Porque si somos hijos de Dios, si somos regenerados por la sangre de Cristo, si nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? Debemos con responsabilidad, y nuestro deber es modelar a Cristo, lo que está Exacto. hablando. Sí, porque algunas Imitarlo. personas te dicen, si te ven una mala actitud, están listos, Y es- listos para decir, y vale es más que cristiano. cristiano, vale Oh, más. y va a Va la a la iglesia. Y va a la iglesia, sí, Ajá, están correcto. listos, Entonces, Hebreos capítulo 13, verso 16 también nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, o sea, ayudarnos unos a otros, no os olvidéis. Yo creo que esa palabra es bien clave, que nos olvidamos muchas veces. Sí, nos olvidamos. En nuestro corre, que ahora tenemos vidas ocupadas, que estudio, que trabajo, que compromisos, aún actividades de la iglesia, se nos olvida hacer el bien. O sea, a veces pasa alguien, por ejemplo, recogiendo la basura. Por nuestras comunidades pasa gente muchas veces buscando plásticos o algo que pueda servirles aún de la basura. Yo creo que ahí a veces tiene que surgir en nosotros muchas Sí. veces un acto de misericordia. Sí, Así es. sí. Tenemos a veces Exacto. tal vez ropa que no usamos, podemos sacarla y dársela. Lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Son ciertas acciones que en lo personal yo siento que Dios ha tratado conmigo, ¿verdad? Si alguien llega a mi casa, por ejemplo, el que llega a chapear el jardín ahí, el solar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Ofrecerle agua. Si no ha Por lo menos desayunado, agua. si no ha desayunado, El yo almuerzo, trato de el decirle, María almuerzo. José, que hay ahí, que hay que darle, ¿verdad? O alguna fruta o algo, porque muchas veces él llega con un niño pequeño, entonces yo trato de que... Vos tenés dos Ahí y le da toda la 20, ropa de a eso, ¿no? 20, para- Sí, entonces, yo creo que debemos de demostrar esas actitudes de misericordia y de amor realmente, que demostremos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Deberíamos también preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué haría Jesús en Sí. mi lugar? Esa ¿Qué es haría una pregunta Jesús en esta súper clave. situación? Esa es una pregunta súper clave en esta serie que estamos tocando Sí, acerca de porque- los deberes cristianos y de nuestras actitudes, ¿verdad? Algo que tocábamos en el episodio anterior era que debemos renovar nuestra mente. Exacto. Y esto va de la mano. Renovar nuestro entendimiento, primero con nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está bien, yo creo que nuestra relación con los demás ahora, que le Fluye, apunta aquí, sí. va a Exacto. fluir de una mejor manera. Por eso tocábamos empezamos la serie con eso, mi actitud hacia Dios. Sí, que sería, en este sentido es Hacia arriba. horizontal. Sí, o Vertical. Vertical. Si nuestra relación es vertical hacia Dios está bien, nuestra relación horizontal con los demás va a estar bien. O sea, vamos a demostrar esas actitudes que Dios pide en su palabra. Ayuda mutua, el amor fraternal, el ser hospitalarios. ¿Qué más? Y se siente bien que los hermanos estén pendientes Así de es. uno, o sea, Sí, se se siente como siente que bien. acompañado o algo, no se siente solo en Que la le situación. importás, que no solo es A- el domingo que te acuerpado. ves. Exacto. Y Es lo fíjate importante. que todos pasamos por situaciones a veces de dificultad o de necesidad, podemos decirlo alguna vez. Y qué bueno es que podamos sentirnos en confianza de expresarlo. Muchas veces eso como también. hijos de Dios no queremos más bien que nuestra iglesia o nuestros hermanos se den cuenta de lo que estamos pasando. Sí, la Y no necesidad. debería ser así. Muchas veces por la misma ambiente que vivimos que no queremos expresar, yo estoy pasando este problema y no, mejor no pido ni oración porque se van a dar cuenta. Andamos de orgullosos. Ajá, correcto. Y yo creo que cuando sentimos esa libertad, esa confianza de decir, hermanos, mire, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta necesidad a cuerpo, y primero en oración, pero de ahí a la misma vez Dios obra, ¿verdad? Entre cada uno de nosotros como Sí, cuerpo así de es. Cristo para ayudarnos unos a otros. Sí. Entonces, bien, estamos llegando prácticamente al final de este segundo episodio de la serie Deberes de la Vida Cristiana y estamos muy contentos, ¿verdad? Los jóvenes de nuestra iglesia evangélica y reformada de La Lima, el grupo Generación de Bendición, está trabajando este año pues en varios proyectos
Y les invitamos a todos para que nos sigan acompañando, que nos sigan en las redes sociales. Tenemos nuestra página en Instagram, ¿verdad? Nos pueden encontrar como Jóvenes Generación de Bendición. También en el canal de YouTube y Spotify. ¿Y dónde más? No sé. ¿Qué otra? Apple Podcast. Ajá. También ya estamos llegando a otros medios. Así que les animamos, ¿verdad? Como último punto, ¿verdad? Amémonos unos a otros. Ese es nuestro deber. Perdonémonos, Así es. tengámonos misericordia, soportémonos, aunque sea difícil. Estar dispuestos a servir Sí. a los hermanos. Así es. Confesarnos Estar pendiente de los nuestras hermanos. ofensas también. No tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debamos de tener, Sí, dice la así palabra es. del Señor. Sí. Sino que cada quien piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así Yo creo que ahí es. está la clave. Y eso nos va a servir para el siguiente podcast también. Sí, Sergio ya estaba adelantando un poquito porque el siguiente episodio que viene por ahí es nuestra actitud hacia la autoridad, así que no se lo pierdan. Así que llegamos al final de esta emisión. Un saludo para todos. Dana nos va a despedir, Dana. Bueno, gracias a los que se quedaron y pues los esperamos en la próxima. Sí, los esperamos y siempre están invitados. Cualquiera que quiera participar en este podcast solo nos tiene que decir y todos son bienvenidos. Así es. Bueno, chicos, Dios les bendiga. Nos vemos. Chao. Nos vemos.